Sean bienvenidos a este video sobre sociología jurídica. Mi nombre es Juan David Lázaro Ferrer y el tema a tratar el día de hoy son los cambios sociales. Para entrar en contexto vamos a tener como base el libro Sociología Jurídica, Concepto, Historia y Fundamentación de la Universidad Centroamericana, el cual toma varios conceptos y toma varias reflexiones sobre los pensadores clásicos o sociólogos clásicos que estudian los fenómenos de la sociedad a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Como uno de los pensadores principales tenemos a Ferdinand Tönnies, que fue un sociólogo alemán conocido por su distinción entre comunidad y sociedad. En su obra Comunidad y Sociedad, publicada en 1887, Tönnies analizó los diferentes tipos de relaciones sociales y cómo cambian a medida que la comunidad se desarrolla. Tönnies argumentaba que la comunidad se caracteriza por las relaciones basadas en lazos emocionales, solidaridad y valores compartidos. En este tipo de relaciones, los individuos se orientan hacia la comunidad y su bienestar y se rigen por normas y tradiciones establecidas. La comunidad se basa en cooperación y en el sentido de pertenencia, además en el trabajo en equipo. Sin embargo, Tönnies también señaló que las comunidades tradicionales están siendo reemplazadas gradualmente por las sociedades más modernas y complejas. Por otro lado, Tönnies también describía que la sociedad se basa como un tipo de relación social más intrapersonal y de manera racional. En la sociedad, los individuos se relacionan entre sí de manera contractual y se guían por intereses únicamente individuales. Las relaciones en la sociedad se basan en la división del trabajo, el intercambio económico y la competencia. Tönnies argumentaba que la sociedad moderna estaba experimentando un cambio hacia una mayor individualización y racionalización, lo que lleva a una disminución de la comunidad y la aparición de relaciones más intrapersonales. En resumen, Tönnies planteó una distinción entre la comunidad y sociedad y analizó cómo estas formas de relaciones sociales cambian a medida que la sociedad se va desarrollando. Su obra proporciona una perspectiva más interesante sobre los cambios sociales y las transformaciones en la vida social. Otro pensador o otro sociólogo clásico da su opinión, en la cual tomamos a Michel Durkheim, que fue un sociólogo francés conocido por sus contribuciones al estudio de los cambios sociales. Durkheim argumentó que los cambios sociales eran fundamentales para comprender el funcionamiento de la sociedad y cómo los individuos se relacionan entre sí. Según Durkheim, los cambios sociales se sostienen y pueden ser explicados a través de los mismos cambios sociales. Esto quiere decir que el concepto de hecho social viene a través de la experiencia. Él sostenía que los hechos sociales son las normas, valores y estructuras sociales que existen independientemente entre los individuos y ejercen como una influencia en su comportamiento. Estos hechos sociales tienen una existencia objetiva y pueden tener un impacto en la forma en que se desarrollan y cambian las sociedades. Durkheim también argumentó que los cambios sociales estaban relacionados con la división del trabajo en la sociedad. En su obra La división del trabajo social, en 1893, Durkheim analizó cómo la especialización de las tareas en la sociedad conduce a una mayor independencia y solidaridad social. Según Durkheim, a medida que la división del trabajo aumenta, los individuos se vuelven más dependientes unos de otros y la sociedad se vuelve un poco más compleja. Este proceso de desarrollo social puede llevar cambios significativos en la estructura y en el funcionamiento de la sociedad. Miren, Durkheim consideró que los cambios sociales eran esenciales para comprender a la sociedad y desarrolló conceptos tales como el hecho social y la división del trabajo para explicar estos cambios. Además, analizó el suicidio como un fenómeno social influenciado por factores sociales. Otro aporte importante lo hizo Max Weber, que fue un sociólogo y economista alemán que realizó importantes contribuciones al estudio de cambios sociales. Analizó diferentes aspectos relacionados con el cambio social en su obra. Weber sostenía que el cambio social no se debe solo a factores económicos o materiales, sino que también está influenciado por factores culturales, políticos y religiosos. Una de las ideas principales de Weber sobre los cambios sociales es la noción de la acción social. Weber argumentó que los cambios sociales son el resultado de las acciones individuales y colectivas de los actores sociales. Estas acciones pueden ser racionales o irracionales y están motivadas por diversos factores como intereses económicos, valores culturales y creencias religiosas.
En conclusión, esos tres pensadores dan grandes aportes a la sociología jurídica, pero en pocas palabras, los cambios sociales siempre están afrontados a la sociedad. A medida que la sociedad se va desarrollando, se vienen dando diferentes cambios sociales y la sociedad debe estar lista para atenderlos y hacer el mejor uso de ellos. Buenos días, mi nombre es Carly Galvis y hoy les voy a presentar la desviación social. La desviación social es la conducta que viola el proceso de socialización que va asimilando continuamente un individuo de normas de conducta socialmente aceptadas y a esto se les llama asociales o desviado social. Se establecieron 5 niveles de necesidades que hay que satisfacer. Las biológicas, la seguridad, necesidades sociales, las de reconocimiento y autorrealización. Para conseguirlas, el individuo debe adaptarse a las normas sociales, que será la conformidad o por lo contrario transferir al rechazo social. También nos hablaba de 5 tipos de desviaciones sociales. El conformista, que utiliza los cauces dados por la sociedad para alcanzar sus metas, pero no persigue para las que está capacitado, o sea, que no va tras las metas difíciles. El innovador, que acepta las metas, pero no los medios. El ritualista, que rechaza las metas, pero acepta los medios. A eso lo catalogamos como alguien conformista. Y el rebelde, que rechaza los medios y las metas para sustituirlos. Algunos factores de desviación social es la familia, ya que esa es la principal razón de agente de socialización, pues el individuo recibe educación de parte de su familia y aprende ello. Podemos decir que esto puede hacerse sentir durante toda la vida del ser humano. También nos habla de la necesidad de controlar a la familia para asegurar la supervivencia de sus respectivos modelos de sociedad. Cuando se llega a tener estos comportamientos antisociales, se culpa a la familia por su falta de deber con la socialización. También veamos teorías biológicas, que es cuando se busca como causa algún aspecto que genera la conducta desviada, y pues en la actualidad está basada en la ingeniería genética. Una de estas teorías nos habla sobre diferentes tipos corporales, que podemos ver en cícnico, que es el individuo de grueso carácter, afable de su forma directiva, es como colaborador. El lepsomático, que es delgado de carácter reservado y su forma delictiva es el destacador. El atlético, que es musculoso y de carácter impulsivo y su forma delictiva es contra las otras personas. En la teoría psicológica nos habla de la psicopatología, que son comportamientos asociales y delictivos. Las psicodinámicas, que están relacionadas a las conductas criminales con problemas no resueltos de la infancia. Y las psicológicas, que son factores de personalidad o de aprendizaje. También nos mostraba como elemento básico el control social, que es el miedo al castigo. Toda persona es un posible infractor potencial y solo el castigo o reproche social, o sea, la familia, trabajo, los amigos, puede pararlo. También veíamos diferentes teorías como la teoría de la anomía, que es la ausencia de normas o ley, y es un conflicto de normas de manera en que la persona no sabe a qué atenerse. También la sociedad propone a las personas objetivos para su organización personal, como el dinero o poder, pero la sociedad no le proporciona los medios ni la igualdad de oportunidades para alcanzar esta meta social. También veíamos la teoría de la asociación diferencial, que como hablábamos antes, la familia se encarga de transmitir como esos valores de respeto a la ley. Sin embargo, un grupo de amigos delincuentes le puede transmitir absolutamente todo lo contrario. También veíamos la teoría del guante blanco, que es como es cometida por alguien de alto estatus social. Y también veíamos la teoría plurifactoriales, que no depende de un solo factor, sino de varios. Rasgos personales, familia, escuela, personalidad, ámbito territorial y donde se desenvuelve. La personalidad criminal es un producto biológico social. También veíamos tipos y clases y formas, como el inadaptado, que es el individuo que fracasa ante los estímulos que el medio social le ofrece. El marginado, que no tiene sentimientos de pertenencia al grupo en el que se encuentra, y su grado de marginación vendrá por la desviación que exista respecto a un grupo de referencia.
el delincuente, que es una persona que desobedece el ordenamiento legal de la sociedad en la que vive, causando perjuicio al resto de los ciudadanos o a la sociedad. Y otras formas de delincuencia son la delincuencia juvenil, que son menores de 18 años, que no están sometidos a los tribunales de justicia y tienen una jurisdicción especial, o sea, la normativa penal de menores. La violencia urbana, que se produce en los grandes núcleos de población y alcanza todas las clases sociales. Y por último, la mujer criminal. Es cosa de hombres, pero la mujer a veces, en la mayoría de ocasiones, es la que opera en acciones complementarias, salvo a la prostitución. En el delito su participación se incluye un 6% en calidad de complicidad o incumplidor, y algunas veces como autora. Muchas gracias. Mi nombre es María Alejandra Vallejo Navarro y yo les voy a hablar sobre los sistemas socioculturales. Para empezar, tenemos que saber qué son los sistemas socioculturales. José Mejía enfatiza en que es el conjunto de componentes vinculados entre sí por una relación de causa a efecto. Además, son las características sociales de la población, su capacidad de organización y los valores que componen la identidad y su cultura. Ahora, las características del sistema sociocultural. Es el conjunto de individuos que tienen en común el territorio donde habitan, las tareas, los valores, el idioma, la religión, entre otras. Estas tienen 7 elementos, los cuales son: el primero son los componentes, que nos habla sobre que la vida está establecida por mecanismos, los cuales mantienen vinculados entre dos seres. Otros componentes son los microsistemas y los macrosistemas. Ahora, el segundo es la estructura, que nos dice que todo sistema social tiene una estructura que consiste en la división de población en categorías. Nos habla también sobre la organización, que significa disponer los elementos de cierto conjunto en un orden armónico. La organización supone de 5, que son independencia, que son las partes organizadas en cierto ambiente. La constricción dice que la existencia facilita ciertas interacciones. Grados de libertad. Los grados de libertad dependen de hasta que las normas culturales lo permiten. Comunicación. Es importante de una fuente que genere el mensaje y un receptor que utilice para tomar decisiones. La predictibilidad. Es un sistema bien organizado, puede saber con anticipación lo que sucederá. Como su nombre lo dice, es predecible. Ahora, siguiendo con las características, están las metas. Que todo sistema tiene metas, que se persiguen hasta alcanzar algún fin. Está también las tensiones, que nos habla sobre la estabilidad de la estructura se ve afectada cuando se aumentan las frustraciones, la agresión, las competencias, el conflicto, entre otras. Y estas a veces, cuando son tantas, pueden provocar modificaciones estructurales radicales, como sucedió en la Revolución Industrial. Está también la desviación, que teniendo en cuenta lo anterior, las tensiones, puede pasar lo ya mencionado. La desviación de sus metas, con esto ocurre una enérgica reacción, que puede ayudar o a impulsar la desviación o a que cambie la meta. También está la retroalimentación, que se presenta como un circuito que nutre seguras actividades que trascienden, retroalimentadas por todas. Puede ser una retroalimentación positiva o una negativa. Por último está el contexto de los sistemas socioculturales. Los sistemas sociales están envueltos de otros que operan y ejercen su influencia desde el exterior, sea directa o indirecta. Deben también orientar sus metas teniendo en cuenta las metas o intereses de los que los rodean. O sea, buscar el beneficio de todos, no solo de uno solo. Entonces, el sistema sociocultural es el espacio donde se desenvuelve el ser humano en determinados momentos
y etapas de su desarrollo dentro de un grupo, lo que define sus costumbres y formas de vida. Buenos días, mi nombre es Daniel Eduardo Rojas y voy a hablarles sobre dos preguntas muy importantes. La primera es, ¿cuál es la organización de los sistemas normativos? Esta es la organización del sistema para el cumplimiento de las normas necesarias para su operación. Por lo tanto, la religión, la moral y las costumbres intentan organizar la sociedad, pero las normas jurídicas son las que determinan la organización de los sistemas nacionales, ya que ésta define los actos ilícitos, las sociedades conyugales, las propiedades, las contrataciones y las obligaciones. Todo esto se encuentra en la Constitución política, el sistema político, el sistema económico y las relaciones estatales. ¿Qué función cumple el control social en los sistemas socioculturales? Esta es la segunda pregunta y se responde un poco más extensa. Para empezar, hablemos del primer punto, la compulsión sistémica. Todas las sociedades necesitan normas para poder desempeñarse adecuadamente. Esas normas son sociales y no naturales, de allí que sean llamadas socioculturales, porque el ser humano crea y construye esa cultura tanto material como no material. Esta última, la no material, está constituida por un comportamiento social encaminado a la convivencia pacífica, de modo que el comportamiento sea constituido culturalmente. Esos comportamientos son varios. El primero es el Folkways, que es la forma correcta para lograr el éxito. El segundo es el Mores, que es la forma correcta para adquirir aprobación social, como por ejemplo la cortesía. El tercero son los tabús, en los que se encuentran varias prohibiciones o cosas de las que no se puede hablar porque es señalado socialmente. Y la última, los roles sociales, que es la forma correcta del desempeño de un papel social adherido a un estatus. Todas estas se complementan para indicarnos la forma del comportamiento y del control social que nos exige el cumplimiento de estos sistemas normativos para no acarrear en una sanción. Todo esto se logra interiorizando las normas sociales que se encuentran agrupadas por códigos normativos. Esos códigos normativos pueden ser tanto proclamaciones verbales como proclamaciones escritas. Las verbales se van transmitiendo de voz a voz a través de las generaciones, y las escritas pues están en sus respectivos libros. Ahora, la segunda característica de estos códigos es el código de la costumbre. En este no proviene de ninguna autoridad, sino que se forman en comunidad. Lo que decía antes, se forman a través de las comunidades, de lo que se va hablando entre persona y persona por generación tras generación. El tercero es el código de la religión. Todos los sistemas sociales han tenido al menos una religión. En esta religión siempre hay una división entre lo profano o lo malo y lo sagrado, que vendría siendo el papel de lo bueno. Aunque una persona siempre haya estado en el mundo profano, a través de un rito de iniciación se puede adentrar a esa persona a la religiosidad, para así seguir la idea de la divinidad y la oración a los seres espirituales. Algunas de las principales religiones son el sintoísmo, taoísmo, confucianismo, budismo, zoroastrismo, cristianismo y el islamismo. El cuarto código de estos es el código de la moral. Se encuentran tres fundamentales dentro de la filosofía del código moral. Estos son, el primero, la moral de Buda y la moral de Jesús. Esta proclama la igualdad entre los hombres y las mujeres, y que ante un mal recibido se devuelva el bien con amor. La segunda es la moral de Maquiavelo. En esa se destacan las virtudes masculinas y se glorifican la conquista del poder, la fuerza y el combate. Y la tercera es la moral de Sócrates, Platón y Aristóteles. Estas aceptan virtudes tanto masculinas como virtudes femeninas y se enfocan en el espíritu y la inteligencia. El quinto es el código totémico, que es la creencia en un objeto donde el tótem protege al hombre. Existen varios tipos: el de la tribu, el sexual, el genérico y el individual. El sexto es el código del estatus o de los roles, en el que hay una jerarquía, donde cada persona tiene su puesto en la estructura social.
Y existen dos tipos, el adscrito y el adquirido. Y el séptimo y último es el código jurídico. Este se fue formando dentro de la costumbre para solucionar litigios y discusiones entre grupos sociales.